Yamai chiri hansim tika tui wencha, yamai hansim tika tui. La joven provincia de Sucumbíos es un territorio fronterizo en el que conviven una diversidad de pueblos y nacionalidades. Shuar, Siona, Secoya, Cofán, Quichua, Guaraní, pueblos no contactados, afroecuatorianos y mestizos. Una provincia con una inmensa riqueza cultural, quizá la más rica del país. La nacionalidad Cofán, autodenominada Ai, vive en los bosques del centro del mundo, en donde la cuenca amazónica alcanza el cielo y termina en las laderas de los Andes y sus volcanes. Sus territorios tienen bosques primarios, ríos, humedales misteriosos y miles de especies de plantas y animales. La biodiversidad en su máxima expresión. Mi nombre es William Lucitante, soy de la nacionalidad Cofán. Estamos en la provincia de Sucumbíos, estamos en 5 cantones de aquí de la provincia. La comunidad Cofán más grande y la más poblada es Dureno. La comunidad más cercana de la ciudad, ¿no? De Ciudad del Agua. Nos autodeterminamos como Ai. Ai, traducido en español, significa gente. Y a otras culturas como Shuar, Quichua, a ellos también le decimos Ai, pero le decimos Shuar Ai, Napo Ai, los quichuas. Entonces, más o menos, el Ai determina a la gente, a la humanidad. Los Ai Cofán han estado asentados ancestralmente a orillas del río Aguarico y río San Miguel en territorio ecuatoriano y Ganmués en territorio colombiano. Los jóvenes, los adultos, los hombres, ellos se dedican a actividades como la cacería y pesca y lo que es chacras. Cada uno tiene sus cultivos, ¿no? Cacao y café, algunos siembran plátano para vender. Y las actividades que más se desarrollan en estos momentos en las comunidades son el control y vigilancia de sus territorios con un programa que se llama Guardaparques Cofanes, que adquirimos financiamientos de organizaciones internacionales. Las mujeres son las que se dedican a hacer en tema de artesanías. Y los niños, las niñas, porque son grupos que más pasan en la casa, ¿no? En la familia. Ella se llama Marina Aguinda, vive en comunidad Cofán Dureno. Ella dijo que si está haciendo artesanía con collares, está haciendo con semilla de cangupacho, que es de achira, y también con chocho rojo y también la semilla negra para hacer collares y venderlo. Ella desde niña aprendió a hacer eso. Tiene que tener aguja de pelo para que pueda pasar, porque si así grueso se le parte y no es bueno para hacer eso. Doña Marina tiene los dedos lastimados por los frecuentes pinchazos de la aguja. Las semillas son muy duras, por lo que hay que saber recogerlas. Justo cuando empiezan a estar maduras, hechas, nos dice la señora Aguinda. Otras veces hay que cocinar las semillas por unos minutos para que se ablanden. Una vez ensartadas, se secan sin problema. Cuando empezó aquí en Laguario, dice que vienen bastantes personas de afuera, ellos compraban, pero ahora ya no compran mucho. Algunas mujeres hacen nuevos diseños. Dice que lo que traen afuera, que algún señor viene de Quito, pero con semillas, otros tipos de semillas, y no hay cómo hacerlo como lo que está en la revista. Pero las mujeres viendo esto, ellos mismos hacen nuevos diseños con las semillas. Antes que llega la colonización, teníamos suficientes selvas, teníamos suficientes semillas para recolectar desde la selva.
pero cuando llegó la colonización ya talaron los árboles de semillas que siempre utilizábamos para elaborar collares y para la fiesta, todo eso, y está perdiéndose todas estas semillas y hemos participado a algunos talleres a ver cómo podemos recuperar estos, porque algunas semillas recuperar más rápido, otras semillas dura unos 30 años porque actualmente las mujeres quieren hacer la venta de artesanías, pero como no hay semillas suficientes, si alguien pide bastante, no podemos cumplir todos los pedidos que ellos quieren. Por eso hemos organizado para sembrar San Pedro, para sembrar achira, para sembrar chocho rojo, que se llamamos añonucho, y también xaxa, y también sinatetacho. Este es la semilla que se llama copal en español, pero en inglés se llama pocasimacho. Carga cada 2 años. Esta semilla, camitillo, carga también cada 2 años. Este cafecito se llama sarandango. Esta plantica, esta palma se llama toinfachu en inglés, pero en español o en quichua se llama chambira. De esta cogollo sacamos fibra para hacer bolsas como xigras. Este ya está 5 años, pero todavía tampoco no podemos sacar la fibra porque todavía es la hoja pequeñita. Tiene que ser hoja casi 1,20 metros de largo. Ahí sí puede sacar la fibra de esa hoja. Eso es lo que hemos sembrado y ahora algunas comunidades tienen sus semillas y ahora tienen más semillas para poder elaborar más artesanías. La FEINCE, Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador, apoya a las comunidades que representa para desarrollar iniciativas productivas. Las organizaciones de mujeres SUC, Chameco y Daiku, las 2 primeras con personería jurídica, trabajan desde el 2009 en la elaboración de artesanías con semillas silvestres. Empezamos nuestro plan estratégico de la federación, motivarles a las mujeres por el planteamiento de todos, o sea, de toda la nacionalidad. Y el tema de elaboración de artesanías, eso lo han hecho siempre. Antes de que estuvieran organizadas, incluso cada uno individualmente lo hacían sus artesanías y lo salían aquí al Lago Agrio a ofrecer. Lo hacen a su gusto, a su manera y hasta ahí termina. Lo que se ha hecho es apoyar a esa iniciativa que tienen, pero para mejorar con el tema de capacitación, mejorar lo que es el tema de calidad y comercialización de artesanías. En ese momento pues contamos con un local de artesanías aquí en Lago Agrio, en el Parque Central. A ellos les conviene más en ese momento trabajar por pedidos. Entonces tienen contactos y simplemente le dicen queremos estos productos porque están codificados, entonces lo que hacen es enviar esas artesanías. Nosotros hemos trabajado varios años con los pueblos cofanes, tuvimos la oportunidad de hacer algunos talleres con ellos hace algunos años. La práctica artesanal no es una práctica industrial, es una práctica que los pueblos hacen de manera itinerante, a veces producen, a veces no. Normalmente las mujeres cuando tienen necesidades o viene la época escolar, entonces la artesanía actúa como un auxiliar en la economía. Otras veces simplemente los pueblos no producen porque tienen actividades sociales, económicas en sus territorios y la artesanía no la producen. A veces tenemos mucha artesanía cofán y vienen los compañeros y la ven y nos dejan para comercializar. Otras veces no tenemos de absoluto un solo objeto. Otras veces los pueblos cofanes abastecen mercados externos, entonces no queda artesanía para el mercado local. La artesanía cofán que es la expresión del uso de las fibras naturales, de las semillas, del bosque, de los tejidos, de vegetales, son generalmente comprados por turistas, también un mercado pequeño local, pero sobre todo porque son emblemáticas, porque representan a la región amazónica y porque la Amazonía representa una reserva natural y cultural importante y los cofanes de alguna forma son los embajadores de esta región, ¿no?
Entonces, las mujeres quienes conforman las socias de esa organización se sienten dueñas de esa organización y buscan la forma de cómo ir mejorando las cosas. Dicen, mira, nosotros queremos un proyecto de artesanías, queremos que nos apoyen en la adquisición de herramientas que le ayude a cortar rápido, que le haga perforaciones rápidas, hilar rápida, todas esas cosas. Solamente es por el rendimiento y el producto es el mismo. La calidad puede ser un poquito mejor también, ¿no? O sea, se mejora la calidad. Actualmente las artesanías de semillas silvestres son la principal fuente de ingresos de las mujeres de las comunidades Cofán Dureno y Sinangoe. Ellas transforman las semillas multicolores en vistosos collares y pulseras unidos con hilos de chambira. Estas son muestras de la paciencia y capacidad creativa de estas mujeres que han logrado pasar de la elaboración de objetos decorativos de la vestimenta tradicional a la biojoyería, arte que va ganando día a día más valor porque son artículos salidos de la madre naturaleza. Revitalizan y representan la identidad cultural del pueblo que las produce, el pueblo Cofán.